Tras todos están discutiendo acerca de la huipala, las marchas, el problema de los cocaleros, una serie de temas que no son muy importantes para la población, la pregunta que debemos hacernos es ¿qué es lo que a la gente le interesa? ¿Cuál es la agenda de la gente? ¿Cuáles son los temas importantes? ¿Qué le preocupa al ciudadano? ¿Y sabe qué le preocupa al ciudadano? La economía. La economía es un tema fundamental, muy importante, tiene que ver con la capacidad de distribuir los bienes y servicios de manera adecuada. Es la administración, la generación de riqueza. La economía es un elemento fundamental en la vida del ser humano, porque nosotros sin bienes y servicios no podemos prácticamente sobrevivir. Entonces, para eso la economía genera una serie de elementos que proveen al ciudadano, a la persona, los suficientes bienes para que pueda vivir como una persona, digamos, común y corriente, pero que tenga cierto grado de dignidad como ser humano. Los políticos siempre van a optar por los temas que tengan impacto mediático y que generen una sensación del momento, precisamente porque su incapacidad hace que no se resuelvan o no se atiendan los temas importantes. El tema importante en este momento es la economía y sin embargo no se habla de la economía, no se habla de programas de reactivación, no se habla de mecanismos para motivar la inversión privada, sobre todo la privada, porque la inversión pública sabemos que está en problemas muy serios, estamos en números rojos, por eso el presidente se fue a dar un paseo por Estados Unidos con el sombrero en la mano, pidiendo ayuda, rogando que le perdonen la deuda, porque estamos con problemas serios en casa económicamente. Ahora, la solución al problema de la reactivación económica será por la vía de lo privado, y lamentablemente este gobierno ideológicamente populista contra la empresa privada, contra el sector privado, contra la iniciativa privada, porque cree que el Estado lo tiene que hacer todo, ahí va a entrar una contradicción. Por esa razón es que el gobierno combate a los cruceños, combate al empresariado porque es antiempresario, es antieconomía liberal, digamos, ¿no? Ellos creen en la economía estatista, en el que el Estado es el gran empresario y se ocupa de todo. Y sabemos que ese ha sido un fracaso. Ya en los 70 hemos experimentado en el gobierno de Banzer justamente este tipo de economía, capitalismo de Estado se llama en la academia, y ha sido un fracaso rotundo. Fracaso porque cuando el Estado asume la administración de la cosa, digamos, productiva, siempre fracasa, sencillamente porque las personas que administran justamente estas empresas son personas que están motivadas por el beneficio estrictamente personal y no colectivo. Esa es la razón principal por la que fracasa siempre la iniciativa pública en tema productivo. Bien, las autoridades deben preocuparse por este tema y yo no veo que las locales, mucho menos las nacionales, estén de alguna forma concentrados en este tema. Están todos callados, no les interesa el tema de la reactivación económica, sencillamente porque es un tema complejo, o sea, no es un tema sencillo para comenzar. Segundo, no tienen la competencia, no tienen la capacidad, no tienen las condiciones para poder asumir ese tema. Ese es el problema de fondo. Por esa razón es que ellos no prefieren ignorarlo, dejarlo pasar, no abordarlo, o tratar de, porque escucho ahí a algunos concejales despistados, totalmente ignorantes, ¿no? Por lo menos deberían hacerse asesorar con alguien que estudia economía. Dicen, vamos a cobrar impuestos y con eso reactivamos la economía. Imagínense ustedes, o sea, ¿qué criterio tiene? O sea, mínimamente se considera que un concejal tiene que tener sentido común, pues, ¿no? Eso ni sentido común tiene. Otros dicen, estamos dando un bono y con eso vamos a hacer la reactivación económica. Y otra pachotada, Dios mío. O sea, un estudiante de economía les puede asesorar a estas personas que no tienen la peregrina idea de cómo funciona la sociedad. Y son concejales. ¡Qué vergüenza! O sea, causa vergüenza sus declaraciones frente, obviamente, a temas que son muy complejos. La economía se reactiva no con la demanda agregada, vamos a hablar en otro momento de este tema, sino con la oferta agregada. La clave para la reactivación económica está en la oferta agregada, la generación de bienes y servicios. Ahí está el problema del asunto. Entonces, las autoridades tienen que preocuparse del tema,
tienen que ocuparse del asunto de la reactivación económica. Para ello necesitamos un plan urgente de reactivación económica por un lado, y segundo, necesitamos acciones concretas que atraigan la inversión privada. Es la única solución, no hay otro camino. Quizás sea de mediano o largo plazo esta solución al problema, sin embargo, ese es el camino, esa es la ruta. Lo demás son simplemente analgésico, paracetamol para el cáncer. No es la solución al problema de fondo. Las autoridades deben ocuparse de lo que le preocupa a la gente. ¿Qué le preocupa a la gente? El empleo, la economía, la comida, el vestido, el pagar la deuda. Eso le preocupa a la gente. No le preocupa a los cocaleros, si la huipala es un símbolo nacional de los indígenas o no. Ese no es el tema que está en primer lugar en la preocupación de la gente. Lo que sí le interesa a la gente saber es cómo vamos a reactivar la economía. ¿Va a ser el Estado o va a ser el sector privado? Y obviamente acá la cosa está muy clara. Sin embargo, lamentablemente el chip ideológico de este gobierno, nacionalista, populista, demagógico, hace que esté en la contrarruta y no esté en el camino correcto.